¿Qué pasa, bandita modista? Les mando un saludo y espero que se encuentren bien. Por petición popular y también era un video que ya les debía. Lo que les voy a compartir en esta ocasión va a ser cómo cortar las piezas transparentes, comparando tres maneras, digamos, sin ningún orden en particular. Empezaremos con el de dos cortes, que es usar unas pinzas de doble filo. Después con unas pinzas de un solo filo, ya digamos de mayor cachetaje, hacer el segundo corte para ver qué tan al ras queda. Voy a usar las God Hands. El siguiente sería un método tal vez de dos cortes, pero el chiste es que no se llegue al ras de la pieza, sino que se le deje todavía un poquito de esa unión y ya después que se le quite primero con la Razor. Digo, yo uso la Razor porque ya me acostumbré y es como mi lija de vidrio de batalla, pero pues claramente también se podría hacer con una Siren, ya sea de las que traen diferentes cabezas o las que son cuadradas. Obviamente ahí también va a entrar en juego, por ejemplo, qué tipo de superficie es la que tienes, porque aquí si le das mucho con la lija o con el cuchillo demás, pues le vas a quitar ese redondeado y podrías hacer que la conexión no sea tan segura. Entonces por eso también hay que tener cuidado en cómo quitamos estos excesos, estos rebabas, knob marks, como le quieran decir. Pongo aquí la Siren para que no esté cascabeleando y que pues las uniones sean buenas y no por haber quitado algún detalle que quites de más pueda haber un problema en la construcción. Y pues el último sería el cuchillo. Generalmente para quitar knob marks, depende del tipo de plástico, pero como lo que queremos en plástico transparente es que el corte quede muy limpio, sí hay que tratar de usar una cuchilla nueva de preferencia y obviamente hacerlo con mucho cuidado. Yo incluso recomendaría este estilo de cuchillitos que tienen como el mango a la mitad del filo para que te dé como ese soporte y no corras el riesgo de que si no lo tiene pues estás solamente apoyando tu dedo en el filo y te puedas pues pinchar o te puedas cortar. Estos, ahí les dejo la imagen, no me acuerdo cuánto me costaron, como 100 pesos en AliExpress me parece, y pues son bastante buenos porque tienen lo que les digo, esta parte de soporte. Los cortes, como les comentaba, no se van a hacer tan cercanos. Yo generalmente los hago en donde termina lo gordito y empieza esa parte delgadita del knob-brack o la unión de la pieza con el ramal, generalmente. Pero pues digo, puedes hacer el corte desde aquí, puedes incluso cortar toda esta sección y ya después sales más detalle, pero por ejemplo en estas secciones pues, tendrás que cortar demasiado, entonces yo siento que con que cortes esa parte ya tienes un muy buen punto de inicio. De las cosas por las que se debe tener cuidado al momento de hacer el corte es justamente el estrés. Yo para hacer estos primeros cortes pues usé mi pinza de dos filos. Esta pues es la de batalla con la que corto los ramales cuando voy a hacer el sprue glue y demás. Esas marcas de estrés son mucho más visibles cuando se hacen los cortes con pinzas de doble filo porque justamente no haces lo que haces con las pinzas de un solo filo, que un lado es el yunque y el otro es el que corta. Aquí vas a tener tensión y presión de ambos lados porque pues ambos lados cuentan con filo. Pero justamente como les decía, hacemos esos cortecitos para quitar la pieza del ramal y ya trabajar más a detalle con estos knob marks. Estas piezas son del unicorn que ya le puse en la madre, pues vamos a hacer el experimento bien. Entonces estas primeras van a ser nada más corte al ras con pinzas de doble filo. Y ahí como ven, pues dejo bastante estrés. No me gusta admitirlo, porque yo siento que las pinzas son pues iguales, pero generalmente si se hace con cuidado, las God Hands tienden a dejar una marca muy pequeña. Que la otra que pueden hacer es mídanle que quede poquito de ese plástico. Y ahí por ejemplo, ya que les quedó esta marca, pues con el exacto se lo vamos a ir quitando. La otra también es que ya desde aquí irlo quitando con el exacto. No sé la verdad qué tanto pueda irles grabando, porque digo, sí veo, como pueden ver, este es un acercamiento pues bastante mayor al que se puede lograr con la cámara del iPhone. Estoy usando uno de esos pequeños lentecitos como macro, pero igual no es lo mismo que tenerlo cerca con mis lentes de científico loco. A ver si ahí se ve. Aquí el tema es hacerlo con cuidado. Aquí como pueden ver con el exacto y más o menos lo fileteé. Ese lado tenía bastante marca de estrés. Digo, si bien no quedó brilloso ni súper transparente igual que como estaba,
pues sí le quitamos ahí las marquitas de estrés. Obviamente no lo hice de la cámara porque sí queda bastante lejos, pero como pueden ver el X-Acto hizo pues bastante buen trabajo para quitar las capas dañadas y dejar las capas que no están tan madreadas. Entonces aquí lo que podremos hacer y lo que yo voy a hacer es darle con la Razer para ver qué tanto puede hacer el buff de esta sección. Ahí después de darle con la Razer se puede ver que ya no está las marcas de estrés. Sí se ven las pasadas con la Razer, incluso todavía se ven un poquillo ahí como se le pasó el cuchillo, pero bueno, esa es una opción de cómo quitar los knob marks de tus piezas transparentes. Así es como queda después de pasarle el balancer, el white balancer. Ahí ya queda un poquito más. Obviamente esto es más trabajo, tendrías que tener el Razer, ¿cómo se llama? Ahí se los pongo en la imagen, no me acuerdo cómo se llama, pero es un set que trae como 2 trapitos, trae una esponjita y pues trae la Razer, que es la Razer que es un poquito más delgada, porque generalmente si tú compras solamente la Razer viene un bloquecillo de cristal que es bastante más grueso que la Razer que yo tengo. Ese es como un palito para que llegues a lugares como un poquito más difíciles de alcanzar, justo como esta pieza de aquí. Insisto, sí hay manera de arreglar un poco. Obviamente eso también va a depender de a qué tanta profundidad haya llegado el daño, porque obviamente se puede quitar, ahí como pueden ver, puede regresar a su brillo y demás, pero pues obviamente a mayor profundidad, mayor material que se tiene que quitar y pues más daño el que se le haría a la pieza. Algo que puedes hacer para asegurarte que te queda pues un cacho considerable del ramal es, en lugar de hacer el corte digamos con la base de las pinzas viendo hacia la pieza, sería viendo hacia el ramal, y eso va a asegurar que te quede bastante plástico para que después lo puedas ir desgastando, ya sea con lija, con cuchilla, con otras pinzas. Te aseguras de que la separaste del ramal, pero le dejaste lo suficiente para que puedas trabajar en la pieza. El otro método que yo generalmente uso, déjame identificar, es que, como vimos, si le hacemos otro corte así, incluso con las God Hands, espero que ahí se vea que estas son las chidas, las hechas en Japón, igual le podemos dejar bastante estrés. Entonces, lo que yo hago, generalmente cuando son piezas así, piezas bonitas que no quiero que se maltraten tanto, ay, espero que sí me vaya a salir, es justamente ir quitándole plástico. Ay, ya la cagué porque ya le puse estrés en esa parte de ahí. Pero bueno, el chiste es ir reduciendo pues básicamente este knob mark a su mínima expresión. Ahí ya le puse estrés, pero el chiste es que ustedes lo hagan con cuidado. Como yo les decía, esto yo lo estoy haciendo a través de mi teléfono. Vamos a intentar con este. Entonces el chiste es ir quitándole plástico poquito a poquito. No se vayan desesperando, digo, hay que irle encontrando la forma de irle quitando plástico y traten de no irse muy rápido. Digo, ahí se le quedó tantito de la puntita, pero esto ya lo vamos a quitar casi todo. Se aguanta un cortecillo más. Y espero que esto se vea porque está como enfocando y desenfocando bastante recio. Y bueno, eso ya directamente lo quitaría justamente con la lija de cristal para que quede el acabado pulido. Hice lo mismo en estas partes de acá, pero ya no lo grabé. Se me olvidó darle en recording. Pero bueno, esa fue la idea que hicimos acá. Acá está la del otro lado. Entonces, igual vamos a hacer algo parecido. Poco a poquito. También no hay que desesperarse. Insisto, a mí el plástico transparente yo le tomo mucho cuidado porque son de las partes más bonitas. A mí el plástico transparente es de las construcciones que siento que se ven mejor. Ya quedó igual reducido, con muy poco estrés. Lo que les decía, que se enfoque. Ni todas las piezas, ni todos los knob marks son creados iguales. Hay algunos que te puedes dar, digamos, ciertos lujos. Solamente hay que tener cuidado de que, por ejemplo, si aquí tuviéramos nuestro knob mark y aquí tenemos un punto de conexión, solamente quitar el knob mark
y no quitarle material a las piezas que estén al lado, justamente para evitar malas conexiones y construcciones que no queden bien, justamente por quitarle plástico extra. Y así es como quedan, ya niveladas. Obviamente pues ahí se ven los rasguños de la lija, pero pues generalmente yo prefiero que se vea incluso un poquito así, que lo que les decía, no todas las piezas son creadas iguales, entonces estoy casi seguro de que esta sección no se va a ver. Justamente lo que hacen los de Bandai es que ponen este tipo de conexiones en lugares que van a quedar cubiertos por otras secciones, por la armadura, por algún otro detalle. Así es como queda, quitándola con el cuchillo. Lo que les decía, yo soy muy bestia, entonces digo, no le quité tanto, pero sí se ve ahí como la bajadita de que le quité tantito plástico. Obviamente eso también será necesario, entrecomillado, para quitar el estrés. Entonces esta es la segunda opción. Y así es como queda con el segundo corte con las God Hands. Voy a hacer lo mismo con la cuchilla esta, el escudo. Voy a hacer una con la lija. Esta de acá yo creo que voy a tratar de nivelarla con la pinza. Y esta la voy a hacer con el cuchillo. O bueno, tal vez el cuchillo lo voy a usar en esta para que sea un poco más fácil de nivelar y que no quede tan hundido si llego a cometer algún error. Ahí espero que se pueda ver. Aquí lo que hice con el cuchillo fue darle, digamos, de dos diferentes maneras. Que fue primero pasar la cuchilla pues en su orientación horizontal, digamos, tratando de pues como de pelar lo más que se pudiera del material. Otra opción que hay también para quitar estos snow marks es con un cuchillo que ya no tenga tanto filo, justamente raspar. Ahí está. Justamente raspar. Lo que pasa al raspar es que pues vas a generar rasguños, vas a generar algo de daño y va a quedar algo opaco. Entonces, eso yo lo recomiendo generalmente para piezas que no sean transparentes, para las piezas blancas, azules, verdes, guinda de cualquier otro color, pero que no sean transparentes. Cuando es transparente sí recomiendo hacer la técnica del fileteo para justamente ir quitando el plástico en capas y que pues el estrés no sea tan visible en la pieza. Así es como queda con la Razor. Esto se ve un poco el rasguño porque se ve bastante el aumento aquí, pero generalmente se va a ver pues bastante brillosa. Y ahí como pueden ver, se alcanza a ver más o menos dónde estaba la superficie del knob mark, pero más o menos ya quedó nivelada. Y acá, no sé por qué con la God Hand no me quiere quedar. ¿Será que yo siempre decía, no, esas pinzas no sirven? Un poquito me debe estar cobrando, me debe estar pasando factura. Obviamente este es básicamente problema mío. Si ustedes lo pueden hacer con un poco más de cuidado, yo creo que queda no tan mal. El problema con la pinza, a diferencia del cuchillo y de la lija, es que pues, la pinza siempre va a dejar algo de estrés. Entonces, igual si lo hacen con un poco más de cuidado, voy a hacer un par de intentos más porque pues como tal no te dejan tanto estrés, pero un poco lo que les comentaba, el plástico transparente tiende a ser un poco más sensible. Y bueno, bonita Melissa, aquí está otro ejemplo de cómo quedan los cortes hechos solamente con la God Hand. Aquí solamente le di con la God Hand. El único que sí dejó ahí una marquita fue este y no alcanzó a quitarlo todo. Se entiende un poco porque pues no lo pude rebanar como en esta sección de acá. Aquí pude poner el borde de la pinza ligeramente más abajo de donde estaba el knob mark, digamos así, y empezar como a rasparlo. Esa también es otra cosa que se puede hacer cuando se está trabajando con este tipo de pinzas, que puedes hacer pues básicamente como rasurado del plástico. Entonces, como podemos ver también en esta parte de la bolita de acá, también hice lo mismo, le quité pues material raspándolo de poquito en poquito y ahí quedó bien nivelado. Lo que les digo aquí, sí lo podría hacer, podría poner el borde aquí y empezar a raspar, pero pues me voy a llevar plástico extra de esta parte. Entonces si me voy a llevar plástico extra, preferiría darle con la Razor. Y pues voy a tratar de replicar mi resultado. Que por ejemplo aquí una cosa que les digo es, traten de hacer el corte en donde haya menos cantidad de material
aquí al parecer esta sección es más gruesecilla que esta. Entonces yo lo que hice justamente fue con mucho cuidado ponerla así. Ahí está. No quiero... Ay, siento que lo voy a quitar mucho. Digo, aquí le dejé tantillo estrés en la parte de afuera, que es donde estaba haciendo el pellizco. Pero bueno, insisto, háganlo con más cuidado porque aquí lo estoy haciendo enfrente del teléfono. Por eso estos cortes me quedan tan extraños. Y pues la otra es que también se puede hacer lo que les decía hace un momento. Uy, no. Le voy a quitar mucho. Y nada más con ese poquito. Ya le vamos quitando. Aquí ojo también porque es otra cosa que ustedes van a tener que decidir cómo lo van a hacer, porque si le quitas demasiado plástico, igual por ejemplo este que es como un ball joint, igual ya no va a tener como la misma conexión en donde tiene que entrar. O sea, no estaba súper esférico. Ya si comparamos esas dos, pues sí, como bolitas como ball joints, están más o menos al mismo nivel. Sí se ve que de este lado le falta un poquillo más, pero está casi al mismo nivel de la otra. Entonces, digo, tengan mucho cuidado. También hay que tener en cuenta justamente ese balance entre no quitar tanto material para no arruinar algunas conexiones y pues quitarle todo el estrés posible a las piezas. Vamos a terminar con esta, solamente para mostrarles que traten de hacerlo con cuidado y lo más cercano a la pieza. Y igual les pongo aquí la última parte. Aquí igual pues nos dejó tantito estrés en esa sección. Yo creo que aquí sí tendríamos que lijarla, pero obviamente eso, lo que les digo, dependerá de si esta pieza se va a ver. Si esta sección no se va a ver incluso cuando se haga la transformación y solamente se va a ver, no sé, este panel o estos paneles como laterales, pues no tiene tanto sentido que le dediques tanto tiempo a secciones que no se van a ver. Aquí como vimos, pues esta es la que tiene las tres maneras que yo les decía. Aquí usamos las God Hands, aquí usamos la lija de cristal y en esta usamos el cuchillito. Con cualquiera de las tres te puede dejar un acabado bonito. Lo vimos con las piezas que usé acá justamente para tratar de reivindicar a las pinzas de un solo filo, que la verdad es que son muy buenas, solamente que le tienes que tener mucho cuidado. El plástico transparente es muy caprichoso. Aquí en esta pieza vemos que los tres acabados, bueno, en esta pieza no tanto con las pinzas, pero el de la lija y el del exacto vimos que dan bastantes buenos resultados. Solamente hay que tener mucho cuidado y obviamente dependerá de cuánto espacio tengas, cuál va a ser el método que vas a usar. Y listo, bonita, ya está. Ese es el proceso que yo sigo para hacer los cortes en las piezas de plástico transparente y pues para dejarles el menor estrés posible. Como vimos cuando hago los cortes un poco más lejos, sí me cuesta más trabajo y comienzo a cometer errores, pero básicamente el proceso sería ese: tratar de dejar un poquito de plástico excedente y ya con un cuchillo con mucho cuidado irlo quitando, o bien con una lija irlo quitando. Y obviamente pues, las lijas de cristal, que generalmente equivalen a un grit 1200 o 1500, te van a dejar un acabado ya pulido. O si vas a usar lijas regulares, pues le tendrías que dar tal vez empezando de la del 600 hasta una del 4000 si quieres que quede casi el mismo nivel de brillo. Otra cosa a tomar en cuenta es que, por ejemplo, algunos colores de plástico transparente tienden a enseñar más estos defectos. Este color como anaranjado rosita es el más caprichoso que yo he visto, porque pues obviamente tenemos estas piezas de plástico transparente que obviamente tienes que tener cuidado porque si no igual se van a ver las marcas de estrés ahí de plástico blanco, pero pues es un poco menor. Y obviamente lo que les decía, tratar de ver cuáles son las piezas que se van a ver menos, porque cuando trabajas con secciones como esta, que es la parte de la cabeza, digamos los ojos y las cámaras, esta en particular es del RX782 Master Grade que tengo ahí, pues aquí como podemos ver los puntos de conexión
no van a ser visibles. Lo único que van a ser visibles van a ser esta sección de los ojos y esta sección de la cámara de acá. Entonces estos puntos de conexión no va a ser tan necesario que te queden súper pulidos, pero aunque queden escondidos los puntos de conexión con los ramales, siempre es buena práctica si lo que quieres es que te quede consistentemente un acabado casi transparente y con poco estrés. Como vieron, pues sí hubo algunos errores, especialmente en estas dos. No es lo mismo hacerlo a mi manera, de cerca, que me lo pongo casi en los ojos para que no me falle, de hacerlo aquí enfrente de la cámara para tratar de que se vea. Trato de que se vea el proceso, pero obviamente cuando ustedes lo hagan, traten de hacerlo con más cuidado, justamente para que no se vean esas marcas de estrés. Digo, por eso corté estas últimas dos piececitas, para que vean que el acabado que les estaba diciendo con las Gold Hands no queda mal, pero y pues hay que hacerlo con cuidado. Yo que estoy medio ciego y soy medio bestia, pues lo tengo que hacer casi enfrente de mis ojos, y ahí es cuando lo voy haciendo, digamos, pianito, justamente para que quede así. También lo que les comentaba, no todos los puntos de conexión les tienes que tener mucho cuidado, pero siempre es buena práctica para que tengas resultados consistentes. Puedes ir practicando cuál es el método con el que más te acomodas, porque si no tienes una lija de cristal, pues no es el fin del mundo ni es el único método. Siempre puedes usar un exacto. Si tampoco tienes un exacto y nada más tienes tus pinzas de un solo filo, también las puedes usar. Entonces, insisto, maneras de quitar estos knob marks con cuidado y que no se vea el estrés en el plástico. Los hay, estos son mis favoritos. En realidad mi favorito es el de la lija. Siento que es más rápido, solo que sí generas muchísimo polvo. Entonces es una cosa que igual a ti no te gusta. Igual para ti es mejor que se hagan como los shavings, que salgan las como laminitas de plástico. Ahí insisto, dependerá tanto de las herramientas que tengas a tu disposición, como el acabado y la manera de los residuos que te guste dejar. Si no te gusta que quede muy polvoso porque tienes ahí alguna afección que no te permite respirar bien o así, pues igual si vas a usar una lija, pues te tendrás que poner un cubrebocas o así. Hay diferentes maneras de hacerlo, justamente para que se ajuste a las cosas que tú tienes y a tu manera de trabajar y alguna otra restricción que puedas tener. Pero bueno, bandita molista, si ustedes tienen algún otro tip, igual pónganlo ahí en los comentarios. Si hay alguno que sea como muy a prueba de tontos, igual lo pruebo. Porque estos, insisto, los tres los he usado, los tres me han dado buenos resultados. Siempre va a pasar que te pueda quedar así, súper bonito, o que te quede uno súper marcado y que del otro lado te quede súper limpio. Entonces, bueno, obviamente que le dejes una marca de estrés tampoco es el fin del mundo. Al final del día lo puedes pintar, le puedes poner algo de daño, no como para cubrir esa parte. A mí la verdad es que me gusta mucho cómo se ven los plásticos transparentes, dependiendo un poco del modelo. Este plástico como naranja rosado no me gustó tanto porque ya vi los plásticos transparentes del Narrative Gundam High Grade y esos sí vienen más rojos. Incluso los del Narrative BRK vienen como en este anaranjado rosita, no fui tan fan. Entonces bueno, ahí también ya dependerá de siempre de lo que les digo, ¿no? Del tipo de proyecto y la construcción final que ustedes quieran. Pero bueno, este es un pequeño tip de cómo cortar los plásticos transparentes y dejar en menor estrés en los puntos de conexión. Como aclaración, yo usé las God Hands porque pues son las que tengo. De la comparación que hice hace un tiempo, quiero pensar que cualquier pinza de un solo filo va a tener un comportamiento parecido, pero igual si no están seguros, traten de darle así despacito, pianito, y vean hasta dónde pueden hacer un corte seguro, entrecomillado, que no deje estrés al ras de la pieza. Y si no, pues ya con unas lijas, justamente para que con las lijas lo puedas pulir y no tengas que sacarle tanto material, porque si no lo que pasa es, como en este caso, aquí digo, pues aquí se ve el estrés, es porque se dañó el plástico, digo, no se ve que sea súper profundo, pero pues sí le tendrás que quitar bastante material para deshacerte de ese puntito blanco. Que digo, según yo, por eso vienen aquí, está como pestañita de este lado y de este lado, supongo que son lugares de los que se va a sujetar la armadura y demás. En el peor de los casos le podrías pintar el contorno blanco y dejar el interior en ese color transparente o pintarla completamente, insisto. Maneras de cubrirlo hay, y obviamente pues si tienen nada más de estas pinzas que son de doble filo, ya sea de esta marca o de las que sea, de las de electricista, pues obviamente déjenle un poquito más, justamente para ese mismo principio, ¿no? Que el estrés no quede a nivel de la pieza y que lo puedas lijar o rasurar y pues se quede el daño, digamos, en el knob mark y no llegue hasta la pieza. Y pues bueno, ahora sí, eso sería todo. Pásenla bonito, sean felices, sean buenas personas. Nos vemos en el que sigue.